Como tú gustes. Porque mira, así como o sea, el papá pregunta, bueno, ¿tiene o no tiene autismo? Pero el primer punto, o la primera pregunta y que tiene que realizar ese diagnóstico el médico de primer contacto es establecer, ¿hay una alteración en el neurodesarrollo o no la hay? ¿Y de qué estamos hablando aquí? Los pacientes en el neurodesarrollo se mide su motricidad fina, su motricidad gruesa, se mide su lenguaje, se mide su socialización. Y en esos 4 puntos, si cumple todo de acuerdo a lo que está establecido por edad, y no hay deficiencia ni alteración, pues entonces no entra ya al siguiente escalón. Pero si entra en algún escalón, entonces de ahí tienes que definir, ok, sí hay un trastorno del neurodesarrollo. Ahora, este trastorno del neurodesarrollo, tengo que establecer si se trata de un trastorno del espectro autista. Entonces, ese diagnóstico ya lo realiza un neurólogo, un pediatra con especialización en neurodesarrollo, equipos que están muy profesionales en los aspectos de seguimiento de trastornos del neurodesarrollo. Eso se hace ya en un siguiente proceso. Y si ellos deciden que sí es un paciente que tiene un trastorno, hacer una detección del trastorno del espectro autista, entonces pasa a un siguiente nivel en donde ya se hace una valoración específica, en donde entran tanto aspectos genéticos, de neuroimagen, etcétera, para buscar si existe alguna variante o alguna alteración que pudiera dar lo que llamamos etiología del trastorno, ¿no? Entonces, esa es la secuencia. La gran responsabilidad está en la primera etapa, que son los primeros meses, digamos los primeros 2 años, de estar vigilando el neurodesarrollo. No sé si con esto más o menos te contesto, Daniel, lo que me preguntaban. Totalmente, totalmente. Y como termina cerrando el comentario, ¿no? Que la parte bien importante y que queda del lado de los papás es poder identificar al principio si el hijo o el pacientito está teniendo esta alteración en el neurodesarrollo, ¿no? En cualquiera de estos 4 pilares. Ahí no sé si tú tengas alguna especie de dato que los papás puedan buscar como para saber si se está teniendo esta alteración, ¿no? Sí, porque normalmente un bebito tiene que ir a sus controles de crecimiento y desarrollo durante los primeros 6 meses, al menos cada mes. Y después de los 6 meses, siquiera cada 2 meses, y entre el primer año y el segundo año, cada 2 o 3 meses, de manera general. Pero hay ciertos momentos muy importantes para evaluar el neurodesarrollo. Entonces, uno es el que a los 9, 18 y 30 meses se haga una evaluación del neurodesarrollo puntualmente y en específico en el mes 18 y en el mes 24 tratar de establecer si cumple criterios de detección del espectro autista. Entonces, son edades, y decías hace ratito, la premura o la rapidez de un diagnóstico permite tener una mayor intervención y un mejor pronóstico. Entonces, sí tiene que ver mucho esos primeros 2 años. Ok, pero algo, perdón que intenten indagar un poquito más, pero, o sea, entiendo que este es el aspecto de la importancia de llevar la periodicidad de acudir al pediatra, ¿no? Y el Uh -huh. pediatra de manera integral valora todo el desarrollo del pequeño y definitivamente el neurodesarrollo es de las principales cosas que se valoran. Sin embargo, la realidad es de que lamentablemente creo que hay un gran porcentaje de muchos pacientes pediátricos en donde los papás muchas veces no se permiten estar llevando de manera regular a sus pequeñitos a la consulta del pediatra, ¿no? Que sabemos que es el escenario ideal. Para esos casos que se deben de evitar cada vez más, que se deben de acercar cada vez más al pediatra, ¿hay algo que ellos puedan identificar que pueda desencadenar este trigger o esta intención de decir, ok, algo aquí no me está checando? Digo, a lo mejor en los casos ya más avanzados va a ser muchísimo más evidente, ¿no? Cuando ya se tiene algún otro tipo de alteración o se va a detectar hasta que el pequeñito ya creció, ¿no? O sea, que yo ahí me refiero, o sea, en esos casos, en estos pequeñitos que comienzan a tener alteraciones, pero a lo mejor no son tan evidentes, ¿en qué cosas es importante fijarse, no? Muchos de los padres primerizos a lo mejor que no pueden comparar el desarrollo de su hijo con un hijo previo. Creo que hay muchos datos que a veces salen, ¿no? Y que podrían desencadenar este interés por llevarlos al pediatra, ¿no? Claro. Mira, te iba yo a comentar primero que la idea, sí, obviamente el pediatra es el que tiene que tener el entrenamiento para el neurodesarrollo, pero también todo el médico general de primer contacto, el médico familiar de primer contacto, tienen que hacerlo. O sea, no es solamente el pediatra. Todos ellos tienen que saber lo que llamamos hitos del desarrollo y saber en qué momento un bebito
debe de sostener la cabeza, debe de girar sobre sí mismo, debe de sentarse, debe de dar sus primeros pasos, sus primeros lenguajes, etcétera, ¿no? Entonces, pero partiendo de lo que tú dices, muchas veces muchos papás no los llevan a esa vigilancia, si acaso los llevan a vacuna o los llevan cuando se enferman. Entonces decía hace un ratito, hay edades en donde es muy importante decir, a ver, ya tienes 9 meses, ¿cómo vas? Ya tienes 18 meses, ¿cómo vas? Ya tienes 24 meses, ¿cómo vas en neurodesarrollo? O sea, son edades importantes. Pero ¿qué buscar como le llama CDC, banderas rojas, datos de alarma? Si un bebito a los 12 meses no responde a su nombre, alarma. Si a los 14 meses no señala objetos para mostrar interés, o sea, que un objeto llame su atención, alarma. Si a los 18 meses no hace por crear escenarios de imitación en donde él crea sus propias historias y arma sus carritos y tiene sus diálogos con sus muñecos y hace toda una historia ahí de juego y de involucrar a otras personas, si él no lo hace, si no finge eso, que es algo natural en el lactante mayor, aguas, bandera roja. Pero ya de manera general, y dependiendo de las edades, cuando un bebito no hace un buen contacto visual, y que eso es una de las dos cosas que más llama la atención. Tú le hablas a una persona y esa persona pues busca tus ojos o busca tu cara y establece una interacción. Cuando eso no sucede en un bebé que tú le llamas y que no hace interacción visual, aguas. Si tiene un retraso en el habla o en el lenguaje, cuidado. Si hace como una repetición constante de la misma palabra una y otra vez, cuidado. Si le preguntaste algo y te contesta otra cosa, cuidado. Si de pronto tiene como mucha obsesión en hacer algo, lo mismo, cuidado, ¿no? Entonces, esas serían como conceptos generales de tomar en cuenta. Y estamos hablando de los primeros 2 años. Por ahí va más o menos, Daniel, ¿verdad? O sea, porque sí, Claro. tienes toda la razón. Muchos no van a su control del niño sano o lo que es el crecimiento y desarrollo de manera normal.